Bien, hoy vamos a terminar la parte de AR, entonces voy a hablar de los ARP, pues hablemos de la solución general de este problema. El problema es el siguiente, vamos a plantear ahora que tenemos una serie de tiempo que depende de la información que haya transcurrido hasta P periodos atrás. Ese P puede ser, en este momento es totalmente arbitrario, no estoy ni siquiera asumiendo que en realidad haya una manera de determinarlo, lo voy a hacer un poco más adelante. Pero en este momento ese es el planteamiento, es decir, asumamos que la ecuación se puede expresar de esta manera. Entonces, si lo solucionamos como sabemos solucionar ecuaciones en diferencia, entonces lo que tendríamos que hacer es convertir esto a una expresión que depende de los operadores rezago, más A2 de L al cuadrado de X en T, más así hasta A subíndice P de L a la P de X en T, más U de T. De esta manera, lo único que tendría que hacer es despejar del lado izquierdo del signo igual y acomodar la información para que quedara de esta manera la nueva expresión. Quedaría como X en T menos A1 por L por X en T menos A2 por X en T de L cuadrado más, perdón, menos, esto es menos, A subíndice P de L a la P de X en T igual a cero más U de T. Puedo agrupar términos semejantes y esto me quedaría como uno menos A1 por L menos A2 por L cuadrado menos A subíndice P de L a la P que multiplica a X en T igual a cero más U de T. A toda esta expresión que depende de los coeficientes A le puedo llamar simplemente alfa de L. Y digo que lo que estoy diciendo estrictamente es que existe un polinomio que depende del operador rezago, que multiplicado por la serie es exactamente igual a una constante más la perturbación en ese momento. El polinomio, en estricto sentido, lo que está haciendo el polinomio es tomar a la serie, extraerle toda la información que está correlacionada con la misma serie, pero hasta P periodos atrás, y lo que va a restar, lo que queda después de haberle extraído toda la correlación, lo único que queda es un término de error y una constante. Eso es lo que está diciendo esta expresión. Eh, Otra cosa que también podemos notar aquí es que obtenemos un polinomio característico y este polinomio característico se forma por los coeficientes de alfa y quedaría descrito como lo siguiente, quedaría como L al cuadrado, perdón, lambda al cuadrado, vamos a utilizar lambda al cuadrado, lambda a la P, perdón, lambda a la P menos A1 de lambda a la P menos 1 así menos, hasta el último A subíndice P por lambda a la cero. Esto igual a cero. Este polinomio característico tiene P raíces. Habría que resolver este polinomio y ver que esas P raíces se encuentran dentro del círculo unitario para decir que este procedimiento es estable en el largo plazo. Bien, ahora, una de las cosas que podemos hacer es que si el polinomio existe y es estable, entonces quiere decir que podemos hacer esta operación. Sin problema podemos tomar un alfa a la menos uno de L, que es el polinomio inverso de alfa, y cuando lo multiplico por alfa de L, esto se va a volver uno por X en T, por A en cero por uno entre uno menos A1 menos, así, hasta menos A subíndice P, más alfa a la menos uno por L, que multiplica a U de T. Y si desarrollo todo esto, al final lo que me voy a encontrar es que simplemente llegaré a una expresión como la que tengo aquí abajo. Es decir, que la serie en el largo plazo, cuando ha pasado mucho tiempo, porque eso es precisamente lo que está indicando esta expresión, cuando yo digo que es la suma desde j igual a cero hasta infinito, noten que lo que estoy diciendo es aquí ya transcurrió mucho tiempo. Y una vez que el tiempo ha transcurrido, en realidad la serie la deberíamos de ver que está muy cercana a esta constante, esto ya es un término constante, que es simplemente la división de A0 sobre los coeficientes, 1 menos los coeficientes del autorregresivo, y la parte del componente estocástico, pero ajustada por un ponderador. Y digamos, expresado en la descomposición de Wolf. Sin embargo, una de las cosas que también sabríamos es que entre más corto sea la trayectoria que haya transcurrido,
el efecto de la innovación será más notorio y entre más tiempo haya transcurrido, será irrelevante. Eh, bien, entonces se mantienen las mismas propiedades. Bien, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer cuando tengo una expresión como esta? Una de las cosas que puedo hacer es lo siguiente. Es, me puedo preguntar por, si yo le tomo el valor esperado a esta expresión que tengo aquí arriba, si le tomo el valor esperado a x en t, ustedes van a notar que sería tomar del valor esperado de A0 sobre 1 menos A1 menos A2 menos subíndice AP, más la suma desde j igual a 0 hasta infinito de el phi de j u de t menos j, toda esa expresión. El operador esperanza es un operador lineal, entonces va a tomar el valor esperado del primer componente y el valor esperado del segundo componente. Pero el segundo componente depende de u. ¿Y cuál es el valor esperado de u? ¿Cuánto vale 0? Entonces, de esta manera podemos demostrar que entonces el valor esperado es simplemente esta expresión que está aquí abajo. Y la expresión es simplemente la siguiente. Es simplemente una cosa. Pero en el largo plazo, lo que va a ocurrir es que la esperanza se vería de esta manera. Pues la esperanza se ve bastante clara. Ahora, hay otra cosa que también nos preocuparía. ¿Cómo se ve la correlación cuando modelo algo como si fuera un AR? Bueno, para medir la correlación tendría que resolver esta ecuación que está aquí. Y esta ecuación, en realidad, además de que se ve un poquito engorrosa, en realidad no lo es tanto si uno empieza a descomponerla como por sus partes, más o menos empezar a entender qué es lo que está expresando esta ecuación. Lo que dice esta ecuación, que le estoy llamando gamma de tau, es la covarianza. Es decir, cuánta información existe de la serie en el momento hasta, digamos, t periodos atrás, que se parece a la serie en este momento. Entonces, esto lo puedo resolver, bueno, no resolver, sino puedo aproximarlo como si fuera un problema gráfico, geométrico. Lo que me estaría yo preguntando es algo así, si pudiera yo dibujar aquí en el eje de t, y aquí puedo poner x en t, entonces si yo dibujo la serie, puedo pensar que la serie a lo mejor se ve como una cosa así. Lo que me estoy preguntando es, dado que me paré en un momento t, asumamos que me paro en un momento t, y aquí está, aquí es este momento que está aquí, es el momento t, y este momento que está aquí es t menos tau. ¿Sí? Entonces, lo que me estoy preguntando es, ¿qué tanto se parece la serie eh, considerando dos escenarios? Primero, este pedacito de la serie, todo este pedacito de la serie, ¿qué tanto se parece a la serie en este tramo? Eso es lo que me estoy preguntando. Si se parecen mucho, entonces la covarianza será alta. Si se parecen poco, será baja. Incluso puede ser hasta negativa. Porque eso implicaría que se parecen sí, pero en sentido inverso. Es decir, cuando una crece, la otra decrece. Pero en este caso, asumamos que en realidad no sabemos cómo es. Simplemente lo que nos queremos preguntar es qué tanto se parecen. Eso es lo que está resolviendo esta ecuación. Y si ustedes observan en esta ecuación, simplemente está engorrosa, pero en realidad es, si ustedes digamos, si sustituyen quién es cada uno de esos valores, se van a dar cuenta que esto es simplemente el valor esperado de x en t menos tau, y lo estoy multiplicando x en t, porque toda esta expresión, todo este espacio que está aquí, es x en t. Entonces, lo que me estoy preguntando es simplemente esta expresión, solamente que lo dejo así abierto. ¿Y por qué creen que lo dejo así abierto? Lo dejo por la siguiente razón. Porque si desarrollo esta ecuación, voy a ponerlo aquí abajo, si desarrollo esta ecuación, entonces entonces me voy a preguntar, ¿cómo se ve gamma en tau? Bueno, según si desarrollo aquella ecuación sería el valor esperado de este componente que está aquí, que es x en t menos tau, que multiplica a A1 por x en t. Entonces, por A1 por x en t menos 1, más otra vez x en t menos tau por A2 por x en t menos 2. Y así puedo continuar hasta el último, que sería x en t menos tau por A subíndice p de x en t menos p más
un componente que sería x en t menos tau por u de t. Todo esto tendría que calcular su valor esperado, ¿vale? Esa expresión simplemente la desarrollé. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos componentes? Eso es lo interesante de esta ecuación. O sea, más allá de la parte analítica, lo importante es entender qué es cada uno de estos componentes. ¿Cómo podríamos entender este componente? Cuando yo le tomo el valor esperado a este componente, lo que estoy respondiendo es qué tanto se parece la serie en t menos tau con la serie en t menos 1. El siguiente componente es qué tanto se parece la serie en t menos tau con la serie en t menos 2. Y así voy continuando. Si ustedes observan, pareciera ser que la correlación, perdón, la covarianza, este objeto grande que se llama covarianza, que está expresado aquí, este objeto grande, yo lo estoy descomponiendo como en pedacitos de la covarianza. ¿Cuánto le aporta la relación de x en t con x en t menos 1? ¿Cuánto le aporta cuando se la relaciono con t menos 2? Y así sucesivamente. Y a esto que está aquí le vamos a llamar autocorrelación parcial. Esa es la manera en la que podemos determinar la autocorrelación parcial. Una vez que yo desarrollo esta ecuación, puedo llegar a un sistema de ecuaciones porque yo sé que tau puede tomar cualquier valor, puede ser 0, 1, 2, así, hasta t mayúscula, cualquiera de esos valores. Cuando es en 0, es simplemente estoy diciendo que x en t con x en t menos 1. Cuando tau es 1, es x en t menos 1 con x en t menos 1. Entonces simplemente sustituir tau. Si yo hago esa sustitución, a lo que me voy a encontrar es a este sistema de ecuación. A este sistema de ecuaciones que les voy a colocar por acá. Y este sistema de ecuaciones, si ustedes observan, es gamma en cero, es simplemente cuánta covarianza hay en cero. La covarianza en cero, si ustedes se acuerdan, dijimos es la varianza, pero es la varianza del término de error. Pero la varianza del A es igual a la parte que le aporta la información que se parece a un periodo atrás, más la información que se parece dos periodos atrás, y así hasta la información que se parece periodos atrás, más la varianza. Eso es solamente para gamma en cero. Solamente ocurre eso para gamma en cero. Para todos los demás ya no puede ocurrir que aparezca la varianza. Solo puede ocurrir para gamma en cero. Porque gamma en cero es un objeto que, lo que puede capturar. Nada más pon el volumen alto para que Bien. Ahora, entonces, porque gamma en cero lo que cuantifica es la variabilidad, justamente la variabilidad sin que me haya movido hacia atrás, sino exactamente en t. Entonces, ¿cuál es la variabilidad en t? Bueno, es toda la variabilidad de la historia, más la varianza que traiga cargando. Pero cuando me voy un periodo hacia atrás, ya no puedo traer la varianza, porque la varianza en realidad solamente la puedo observar cuando, cuando conviven, cuando en la covarianza existe la posibilidad de que yo compare a x en t con el mismo x en t. Y eso solamente es posible cuando tau es igual a cero. En otro escenario no es posible eso. Entonces, de esta manera puedo construir todo este sistema de ecuaciones y este sistema de ecuaciones le llamaría yo la autocovarianza. Bien, la autocovarianza la puedo volver a autocorrelación. ¿Cómo genero la correlación? Es una cosa que dije hace muchas clases, entonces se les olvidó, no pasa nada. Pero la correlación, la autocorrelación es simplemente la división de la covarianza respecto de gamma en cero, porque gamma en cero es la varianza. Entonces, lo que voy a hacer es dividir todo el sistema de ecuaciones respecto de la primera ecuación, y una vez que lo divido, puedo encontrar un sistema distinto que es este, y este sistema que está aquí abajo es simplemente el sistema que muestra la correlación parcial, la autocorrelación parcial. ¿Cómo interpretaríamos la autocorrelación parcial? La autocorrelación parcial se interpretaría aquí, y lo que estaría diciendo es que cada uno de estos amigos es
simplemente la información que de la serie que se parece, por ejemplo, en el primer caso, un periodo atrás, controlando porque ya separé toda la demás historia. Es decir, solo el pedacito de un periodo atrás, cuánto se parece. El segundo sería cuánto se parece la serie de hoy con dos periodos atrás, pero solo específicamente con la de dos periodos atrás. No pasa por la del primer periodo ni por la de los subsecuentes, porque ya lo aislé. Y así sucesivamente hasta el último. Entonces, la última correlación es qué tanto se parece la serie hoy con la serie, pero justamente con el punto de qué periodos atrás. Porque todo lo demás ya lo aislé, ya lo separé. Ya lo hice parcial, vamos a llamarlo así. Entonces, vamos a R para hacer esa estimación. ¿Dudas con este planteamiento? Ok, vayamos a R. En R voy a trabajar con clase 6. En GitHub esa está disponible clase 6, que sería esta clase. No, perdón, clase 7, perdón. No me equivoqué, es clase 7, perdón. Mil disculpas, clase 7. Entonces, trabajemos con clase 7. Lo único que necesitan para clase 7 es lo mismo que habíamos venido trabajando, que es, van a necesitar el R Markdown, que es clase aplicación RP, van a necesitar el RRoots y el plot RMarRoots y la tabla de datos que se llama base transporte, ¿vale? De hecho, todos estos archivos excepto el HTML. Eso es lo que van a necesitar. Bien, entonces ya una vez que lo abren, deberían de tenerlo como esto. Ese me lo hago un poco más grande. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Sí, la tabla de datos sí, todo. Sí, sí, solamente que el curso está pensado mucho en forma modular. Entonces, cuando tú descargas una carpeta, descargas todo. Está todo está con su contenido. Sí. Y pregunta es, ¿hay un índice en comparación? No. O sea, tú te puedes ir hasta el último, hasta el primer elemento de la serie comparado con el último. Puedes hacer eso. El límite está en qué tan grande está la serie. Entonces, no hay otro límite. Ujú. ¿Vale? Ok. Bien. Ahora, entonces voy a instalar las dependencias. Creo que todas ya las conocíamos. Ninguna es, ninguna es ningún amigo nuevo. Todos son objetos conocidos. Voy a importar la tabla de datos, que es la base de transporte, y voy a utilizar, voy a llamar en este caso, la función que puede extraer de un objeto que es un AR, le puede extraer el polinomio característico de sus raíces. Eso es lo que está en la línea 50. Y luego en la línea 52 está el graficador. Bien. Ahora, entonces voy a traer esas dos funciones. Y por último, voy a convertir a series de tiempo. Voy a trabajar con ahora los pasajeros en vuelos internacionales, en niveles, en logaritmos y en diferencias mensuales. Entonces, aquí ustedes tienen que tomar la decisión con qué objeto trabajan. Regularmente trabajamos con la serie en logaritmos y en diferencias logarítmicas. Es como el estándar o más o menos lo común. Podemos mirar las gráficas. Esta gráfica aquí me va a salir muy pequeña porque, digamos, por el proyector no me permite mostrarla con mucho detalle, pero ustedes tienen más espacio, espero, en sus máquinas para poderla visualizar con mayor detalle esta gráfica. Entonces, de aquí de visualizar esta gráfica, suena más o menos claro que lo que debería utilizar es la serie en diferencias logarítmicas, porque es la que parece estacionaria. Y digo parece porque todavía no lo he probado y la serie en niveles logarítmicos no necesariamente parece estacionaria. Entonces vamos a implementar un modelo de un ARP en este caso. ¿Cómo haríamos un ARP? En este caso es totalmente arbitrario porque tampoco he establecido una manera para decir cuántos rezagos o cuántos valores, cuál es el valor de P óptimo. Entonces simplemente utilizo la función que se llama arima, le doy el objeto que en este caso son los pasajeros en logaritmos, le digo que genere un AR de orden 6
y que me haga el gráfico de los residuales y el gráfico de las raíces del polinomio característico. El modelo sería este. Entonces podemos mirar que es muy probablemente casi todos son significativos, excepto el AR4. No, de hecho el AR3, 4, no, en realidad solamente el AR1 y el AR2 son los únicos que son significativos. Todos los demás no son significativos. La constante sí es significativa. Ah, y podemos mirar también los residuales de este arma, de esta arima, perdón. Noten cómo es que tiene esa ligera comportamiento de crecimiento, entonces no parece ser que sea un buen modelo. Entonces tendríamos que optar por tal vez el modelo en diferencia. Si graficamos la serie digamos, las raíces del polinomio característico, lo que vamos a notar es que el polinomio característico muestra que todas las 6 raíces están dentro del círculo unitario. Entonces, el modelo no tiene un problema porque no sea convergente en el largo plazo, sino tiene un problema porque los residuales no son estacionarios. Necesito que los residuales sean estacionarios porque el supuesto principal de los AR es que el término U es un componente que es un ruido blanco. Y un ruido blanco tiene media cero y varianza constante. Y este objeto que está aquí no parece estar centrado en cero, de hecho porque crece un poco y no parece tener varianza constante. ¿Por qué? Por el pico que tengo ahí, ¿no? Por estos picos que tal vez tendría que controlar. Bien, si lo modelamos en diferencia, igual voy a utilizar ahora 8 retagos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque en este momento no tengo ninguna restricción, entonces 8 retagos. Pueden utilizar ustedes los que quieran para este ejemplo. Y veamos los residuales. Este es el resultado del modelo. Entonces podríamos mirar que casi con certeza, si ustedes observan AR1, el componente AR1 hasta el AR3 es significativo, excepto el AR1, tal vez el AR1, ¿no? Todos los demás, el AR4 no lo es tampoco, el AR5 no, AR6 sí, AR7 no lo creo, AR8 no, y ya. Digamos, hay diferentes elementos ahí de significancia. Y bueno, bien, ahora veamos cómo se ven los residuales. En este caso, los residuales se ven ligeramente más centrados en cero. Bueno, de hecho, están centrados en cero. El problema es que sigo viendo los efectos de calendario, si se acuerdan. Estos son pasajeros en vuelos internacionales. Se sigue viendo que las caídas ocurren en los febreros, y las subidas ocurren en los diciembres. Y ahí tengo estas caídas ahí abruptas. Estas de aquí, si las ubican, ¿qué puede explicar este rompimiento? Por ejemplo, este primer rompimiento que está aquí, ¿qué podría ser? La subprime, ¿no? La crisis subprime. Y esto de acá es COVID, ¿no? El último tramo es COVID. Vale. Bien, entonces ya sabemos hacer ART de orden P. Vamos a implementar una función de autocorrelación parcial. ¿Cómo haríamos una función de autocorrelación parcial? Bueno, tomemos la variable en logaritmo y la variable en diferencia. Voy a tomar un pedacito de la serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar de la observación 1 a la 294, o pues ustedes pueden tomar la que quieran. Solamente estoy ilustrando cómo la podrían implementar. Y veamos cómo se ve la función de autocorrelación parcial. Eh, y noten, si ustedes se acuerdan, la función de autocorrelación tenía una forma como el primer elemento era el más correlacionado y había una de caída, pero como en una forma asintótica. Eso era la función de autocorrelación. Vamos a llamarlo autocorrelación total. Cuando la vuelvo parcial, lo que implica es que está aislando la información que de verdad está correlacionada con la serie en este momento, pero digamos aislando todos los efectos de los demás rezagos. Y ya cuando lo miro de esa manera, entonces resulta ser que pareciera ser que el único rezago que es importante es el primer rezago, y luego de ahí el segundo también podría ser relevante, pero negativo. El tercero también. El cuarto ya no es significativo porque está dentro de las bandas azules. El quinto tampoco, el sexto no. Hasta el séptimo parece ser que hay una correlación significativa. Entonces, eso es un poco lo que muestra esta gráfica. Ahora no la voy a interpretar más, pero quiero que observen que esta tiene una gran diferencia respecto de la función de autocorrelación total. Eh, Eso es para la serie de niveles. Cuando la vemos en diferencia, todavía es más. Noten que incluso
se pierde la correlación del rezago inmediato anterior. Ya no existe, de hecho ocurre hasta el rezago 2. Y el otro que se vuelve significativo es el 3, el 4 no, el 5 no y hasta el 6. Bien, ¿ustedes creen que esto se reflejó en el AR, esta relación? Porque lo que dice esto es que el rezago inmediato anterior no tiene una correlación significativa. Sí, sí se refleja. Vamos a ver. Vean, miren. Si ustedes observan el AR en diferencia, aquí este primero, no es significativo. ¿Quién sí es significativo? El 2, el 3, el 4 ya no es significativo. Entonces regresemos a mi gráfica y vean, entonces resulta ser que el uno no es significativo, el 2 sí es, el 3 sí es, el 4 no lo es, el quinto no lo es, hasta el sexto. Veamos si el sexto es significativo. Los 4 no lo es, quinto no lo es, el sexto sí lo es. ¿Sí lo ven? O sea, ¿sí ven cómo está claramente relacionado el AR con la función de autocorrelación? Lo replica. Incluso si ustedes observan, eso entonces ya me lleva a indicios a pensar cómo debería modelar cuando quiera su componente AR. Cuando quiera modelar su componente AR, debería de mirar la función de autocorrelación parcial y poner el número de rezagos que son significativos en esa gráfica. Entonces, si yo debo utilizar el criterio de mirar la gráfica de la función de autocorrelación parcial, tendría que decir que los rezagos relevantes, tal vez un buen AR aquí debería ser un AR 13, porque resulta ser que el 13 todavía es significativo, pero de ahí hacia allá ya parece que no es significativo. Podríamos mirar más atrás, o sea, todavía tal vez hacerlo más largo, tal vez ponerle un 30, solamente para estar seguros de que no hay información que esté correlacionado hasta 30 periodos atrás. Entonces vamos a ver. Y no, en efecto, si ustedes observan, pareciera ser que en efecto un rezago 13 sería suficiente. Tal vez este de acá y este de acá, son como los rezagos 22, 21 y 23, tal vez 24, podrían implicar algún tipo de ajuste para mi AR. Pero en general, pareciera ser que un AR 13 sería, al menos solo mirando la función de autocorrelación parcial, podría ser un buen modelo. Pero bien, hasta aquí solamente es una prueba como de a ojo, como de esa de que más o menos se me ocurre que podría ser. Todavía no le he dado formalidad. Vamos a darle un poco de formalidad a ese pequeño hallazgo que hicimos. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Sí. Normalmente en el primero resultado, sería más difícil. Sí, tú, imagino que estás intuyendo por qué. Porque la información se parece, pero llega un momento en que ya no se parece tanto, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, la información se parece menos, ¿no? O si hay efectos calendarios, es decir, que siempre se repite, por ejemplo, que todos los diciembres, entonces resulta ser que solo necesitas mirar hasta 12 periodos atrás y ya tienes toda la información porque sabes que todo es recurrente, ¿no? Entonces, pues, eso te puede hablar también mucho de eso, ¿no? Esa es la razón por la que se pierde por ahí del rezago 13, ya para allá no importa, porque solamente el proceso, si ustedes observan a la serie, si miramos a la serie en diferencias, si regresamos aquí a mi serie en diferencias, pareciera ser que el proceso simplemente es una repetición de los mismos hechos. En los febreros cae el transporte aéreo, se recupera y los diciembres alcanza su máximo del año, vuelve a caer. Y se repite el ciclo, y se repite cada año. Entonces, pareciera ser que si yo estoy modelando este fenómeno con información pasada, todo parecería indicar que lo más adecuado sería incluir tal vez solo 12 rezagos y con eso sería suficiente para poder modelar la serie por completo. Bien, ¿dudas en este punto? ¿Más dudas? Ok. Veamos otro componente más. Bien, ¿quién es el otro componente que me interesa ver? Bueno, le pueden dar tejer, recuerden, o sea, simplemente no se les olvide, siempre que hagan un remarkdown, téjenlo para que luego lo puedan tener como HTML y lo puedan luego mirar, ¿no? A veces cuando uno presenta resultados, sobre todo las personas que presentan muchos resultados en R, prefieren presentar en la versión HTML, porque es un poquito también más amigable a la vista
y los gráficos se deployan bastante más, de forma más eficiente, y la verdad es que tienes muchísimo más control sobre cómo presentar cuando haces un HTML, ¿no? Como este. Te da muchísimo más, yo casi no solía presentar cosas con el HTML de R Markdown. Se lo vi a Susan Aitken. ¿Sí saben quién es Susan Aitken? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí saben quién es Igo Imbel? ¿No? ¿Y nunca ven quién gana el premio Nobel de Economía cada año? El premio Nobel de Economía de hace 2 años lo ganó Igo Imbel por su aportación de causalidad. Y su esposa, Susan Aitken, todo el mundo pronostica que tal vez va a ganar entre este y los próximos 5 años también el premio Nobel, pero ella por la aproximación que está haciendo de la economía, llevándola al concepto de Machine Learning. Susan Aitken es como la gurú de Machine Learning para los economistas en Stanford, ¿no? Entonces yo pensé que la conocían por eso. No, pero bueno, está bien, no se preocupe. Este, así como hay Superman, hay otros superhéroes. No, no es cierto, no son superhéroes. Pero me gusta pensar que son como eso. Vale, bien, entonces vayamos a ver otro componente. ¿Cuál es el otro componente? Ya vimos del componente autorregresivo. El otro componente que seguramente lo han escuchado es un componente que le llamamos componente de medias móviles. ¿Por qué se llama componente de medias móviles? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿O lo ha visto si quieren? ¿Cómo es? Un componente de medias móviles es esta representación. Es una serie que depende de una media, pero observen, lo interesante de esto es que esta media es tan arbitrario como que puede ser una constante o puede ser en sí mismo una ecuación. Pero ahorita no nos vamos a preocupar por quién está en mu. Mu es la media, digamos ya. E incluso seamos, por ahora olvidémonos de ese componente y digamos, es una constante. ¿Sí? Es un valor dado. Entonces decimos, la serie depende del, del error en este momento menos un error del periodo inmediato anterior. Y a este objeto le decimos que es un objeto de medias móviles de orden 1, un MA1. Así lo describimos. Bien, pero seguramente aquí viene una pregunta, pero ¿dónde está la media móvil? Porque yo sé hacer medias móviles y las medias móviles es tomar varios periodos y promediarlos. Ponderados, ¿no? Utilizar un ponderador para cada uno de esos, para el valor de esa variable en diferentes momentos del tiempo y ponerle un ponderador distinto en cada de esos momentos, ¿no? Y normalmente ese ponderador suma uno, normalmente, ¿no? Porque es una función, solemos hacer combinaciones convexas, combinaciones lineales convexas, por eso decimos que es uno o menos, ¿no? Eso es como un poquito lo que solemos hacer. Bien, ¿cómo podemos construir que eso es un medias móviles? Es simplemente la ecuación que tengo aquí abajo. La ecuación que tengo aquí abajo es simplemente, lo que estoy diciendo, es la variable en el momento t menos su media. Eso es igual, lo único que hice aquí fue aplicar el operador rezago, existe el operador rezago, 1 menos b1 por L. Y si ustedes observan, ya cuando está en esta representación ya empieza a tener la lógica de la media móvil. De hecho, desde aquí parecía tener la lógica de la media móvil, porque es la media móvil del error. Lo que estoy diciendo es la serie depende del promedio móvil un periodo atrás del error. Entonces es como el suavizamiento del efecto que trae el error. Eh, entonces, cuando yo quiero hacer un media móvil más largo, lo que voy a hacer es suavizar los errores que han pasado muchos más periodos atrás, pero suavizarlos utilizando un ponderador que en este caso le voy a llamar B1, y este ponderador lo que hace es tratar de suavizar el efecto. Entonces ya más o menos sabemos, empezamos a intuir que ese B1 es un ponderador que debe de cumplir ciertas restricciones. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo debería ser ese B1? Dado que ya sabemos cómo es para el AR, o sea, recuerden un poco, cuando hicimos el modelo AR1 y dijimos, ¿cómo debe de ser el coeficiente asociado al AR1 para que el proceso sea convergente? Debe de ser en valor absoluto menor a 1, para que el proceso no explote. ¿Cuánto creen que debe valer ese B1? También debe de ser menor a 1, para que el proceso, no digamos, no traiga una media móvil que, que sea explosiva.
Porque lo que estoy diciendo es que la serie en el momento T depende del choque que le corresponde en ese momento, ese es U de T, menos una compensación por el choque que traigas en la historia. Pero esa compensación debe de ser menos que proporcional que la compensación contemporánea. Porque si es más que proporcional, en realidad lo que estás haciendo es sumar más error del que tienes en este momento. Y lo que no quieres es eso, quieres sumar un poquito del error. ¿No? ¿Y por qué quieres sumar un poquito del error? Porque de esa manera garantizas que este proceso no va a explotar, sino va a transitar suavemente. Por eso se llama media móvil, por ese tipo de arreglos. Bien. Entonces, si continuamos esta ecuación que está aquí, entonces no es muy difícil ver que podría yo despejar esta ecuación y llegar a una cosa como esta. Lo único que hice aquí fue despejar todo para UDT, entonces despejar todo del lado izquierdo, ya reacomodar, y entonces llegué a una expresión como esta, llegué a que es menos mu sobre 1 menos b1, este amigo se parece mucho a un objeto que ustedes conocen, por 1 por esta expresión, y esta expresión también la conocen, es una suma geométrica. Entonces quiere decir que el término de error U de t es igual a una constante, que es esta, la constante de la media, más, ¿quién es este? ¿A qué se parece este objeto? Es lo que vamos a ver. ¿Quién es este objeto? Es un autorregresivo. ¿De qué orden? Infinito. Entonces, una de las cosas que acabamos de darnos cuenta es que todo medias móviles, cuando lo inviertes, se puede ver como un AR de orden infinito. Y entonces puedes darte cuenta que entonces cuando invertías el AR y se lo aplicabas al de error, estabas haciendo ya un media móvil. ¿De qué orden? Infinito. Entonces siempre puedes ir de uno u otro lado, puedes mirar el problema desde X o desde U. Es irrelevante. Solamente que el problema es que si lo miras desde U en este caso, que lo que queda del otro lado es algo indeterminado porque es un AR de orden infinito. Y si lo miras desde X, parece que es algo más controlable, que es justamente esta ecuación que tengo aquí arriba. Entonces, en este caso nos gusta mirarlo desde X, porque es algo que podemos controlar. ¿Vale? Bien, ¿dudas aquí? Entonces, tengamos este problema. Y este problema simplemente se puede extender como un MAQ, y ese amigo se vería de esta manera. Entonces aquí ya está más claro cuál es la idea de medias móviles. Lo que estoy haciendo es suavizar los choques hasta Q periodos atrás, es traer el promedio móvil de los choques hasta Q periodos atrás, suavizándolo, porque ese es el efecto yo estoy diciendo que la serie solo depende de los choques que hayan transcurrido en la historia, pero solamente en una historia muy corta, porque yo solamente estoy diciendo, me voy a fijar en la historia que ha transcurrido solamente hasta Q periodos atrás, pero los choques los voy a traer suavizados. Entonces, si los choques son como muy abruptos, esta ecuación lo que está haciendo es suavizar la transición. Eso es un poco lo que está haciendo. Entonces, piensen un poco, si ustedes miraran el error, si lo miraran, y si miraran aquí el tiempo y aquí miraran el error, verían algo así. Lo que está haciendo estos coeficientes, este B1, B2 y B3 es que tratan de suavizar esta trayectoria. Ese es el efecto que tienen. Por eso se llama medias móviles, porque suaviza la trayectoria de la luz. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? Sí, por favor. Ujú. Es un buen punto, porque si tú haces muy grande Q, en realidad tú estás diciendo, bueno, pues estoy suavizando toda la historia de los errores, y eso es como hacer un polinomio muy grandote, y entonces es como decir, es como, en lugar de estar creando un modelo estadístico que represente el mecanismo generador de datos, estás haciendo un objeto que se ajuste a los datos que conoces en este momento. Pero que si lo llevaras a nuevos datos, no se comportaría igual, ¿no? Ese es el problema, sí.
Eso es cierto. De hecho, no solamente le ocurre con el medias móviles, también le ocurre con el autorregresivo. Un autorregresivo muy grande, un P muy grande, hace exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde? Parte de lo que quiero resolver. No hoy, me va a tocar eso resolverlo en la siguiente clase, pero también voy a resolver este problema. Ah, bien. Ahora, eh, entonces veamos por último nada más cómo se vería la solución. La solución se vería algo que es más o menos conocido, que sería esta ecuación. Y digo más o menos conocido porque esta ya la habíamos visto. Nada más que aquí estaba U, esa es la diferencia. Antes aquí teníamos a U, de este lado estaba U y de este lado estaba X, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes pueden voltear un A y verlo como un MA, o pueden voltear un MA y verlo como un A, siempre. Eso es un poco lo lindo de este resultado. Vale, bien. ¿Dudas con esto? Ok, vayamos a ver y estimemos uno de estos. Ah, bueno, una cosa más. Este también tiene un polinomio asociado. El polinomio se genera de aplicar el operador rezago a cada uno de estos componentes, y entonces ese polinomio se vería como una cosa así. Se vería como 1 menos B1 por L menos B2 por L cuadrado menos puntitos menos B subíndice Q de L a la Q igual a cero. Hay que resolver este polinomio. Este polinomio es de orden P, y, perdón, de orden Q, entonces aquí hay Q raíces. Entonces aquí también voy a tener un círculo unitario. Entonces voy a tener dos círculos unitarios. Un círculo unitario para el componente AR y otro círculo unitario para el componente media móvil. Entonces, pues si hago un AR, miro el círculo unitario del AR. Si hago un MA, veo el círculo unitario del componente de medias móviles. Pero luego, lo que sigue, y espero que más o menos tengan como, sea más o menos en este caso ya inmediato, es decir, bueno, entonces eso quiere decir que puedo fusionar ambos. Puedo fusionar el AR y el MA, y entonces esto da como resultado el objeto que conozco como ARMA o ARIMA. Voy a explicar en su momento qué es eso. Pero es la fusión de ambos modelos, entonces tengo que mirar dos gráficos en este caso. Pero bueno, empecemos por este, el de medias móviles. Entonces voy a ir a clase 9, vamos a R, vamos a trabajar con clase, no, perdón, clase 8, y vamos a trabajar con MAQ, y vamos a ver esto. Esta es nueva tabla de datos. Entonces, descarguen la tabla de datos que vamos a utilizar. La tabla de datos se llama base transporte ARMA. De hecho, la voy a abrir para que vean, para que la miren un poco a qué me estoy refiriendo con esta nueva tabla de datos. Este el inicio y la voy a hacer un poco más grande. Entonces, esta tabla simplemente tiene los datos que ya conocíamos, que es los pasajeros transportados, los vuelos y el número de pasajeros transportados en el metro. Y de ese lado tengo un objeto que se llama DOMI. ¿Alguien aquí ha escuchado qué son las DOMI? ¿Sí? ¿Quién? Bueno, ¿y para qué las han usado? ¿O por qué, en qué contexto las han escuchado? ¿Perdón? ¿Idea? Más o menos. No, yo no diría estructural. Es un cambio, pero no diría estructural. ¿Ok? Eso es del lado de la gente que hace econometría clásica. Pero aquí estamos en serie. En serie es cómo lo utilizaríamos. Porque ahí sí, por ejemplo, el sexo, cuando incluyes la variable sexo en una regresión, es una cualitativa y la vuelves numérica, ¿no? Pero aquí no es el caso. ¿Qué está controlando las domis aquí? Perdón, creo que iba primero, un segundito, creo que iba primero. ¿Sí? ¿Tú? Ah, bueno, va. Como poder, yo lo que haría una domi en este caso es apuntar este recibo para que de manera de un ruido blanco. Ok, pero lo harías siempre, es decir, si siempre que veas, entiendo tu punto, lo que tú estás diciendo es, si yo miro, déjenme abrir la clase anterior, ¿no? Porque
es donde surgió, ¿no? Entonces, déjenme abrir la clase 7. Si yo miro la clase 7 y veo esta gráfica, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y veo esta gráfica, tal vez yo diría, bueno, puedo poner una DOMI aquí, ¿no? Y luego puedo poner otra DOMI aquí y otra ahí. ¿Lo puedo hacer arbitrariamente? ¿Perdón? Ajá, pero ¿qué justificaría incorporar una DOMI? ¿Cuál sería la razón que la justificaría? Casi. Los tenemos entre estructural, atípico. ¿Cuál es el concepto que está ahí, pero que no han llegado? Es un movimiento de qué tipo? Exógeno al mecanismo generador de datos. Es decir, nadie esperaba la pandemia. Entonces se justifica una DOMI. No es un proceso endógeno. ¿Qué si es un proceso endógeno? Es, no sé, a lo mejor el transporte aéreo tiene un mecanismo generador de datos que, por ejemplo, digamos bueno, que los diciembres son mejores. Ese es algo inherente al, al, al mecanismo. Entonces, una DOMI no se justificaría en el diciembre porque es un proceso inherente al mecanismo generador de datos. Esta DOMI de la pandemia sí, porque es un fenómeno exógeno. La de la crisis subprime también, ¿no? Porque fue algo exógeno. No estaba no está dentro no es parte del proceso que seguiría el transporte aéreo. Bien, entonces eso justifica algunas de las DOMIs que tengo ahí. Por ejemplo, la DOMI de septiembre está ahí concretamente. Si ustedes quieren modelar los pasajeros de transporte en el metro, ocuparían la DOMI de septiembre de 2017. ¿Por qué? Porque hubo un sismo en 2017 que tiró el transporte en el metro. Luego, hay otra de octubre porque controla la recuperación inmediata que hubo al siguiente mes. Y luego hay una de febrero del 2020. Y todas esas de febrero hasta mayo, de hecho, todas esas las que siguen son pandemia. Son algo que ocurrió en la pandemia. No está aquí ninguna de la crisis subprime, tal vez debería estar, pero no está aquí. Bien, pero hay otras más al final, estas que están aquí. La columna Q a la columna, ¿cuál es columna Q? A la columna T. ¿Qué le ven esas domis? ¿Qué es la regularidad que le ven? Por ejemplo, la DN, ¿qué hace? DN, ¿qué hace? Toma uno en todos los eneros. ¿Qué es lo que pretendería yo controlar si incluyera esa DOM en la regresión? ¿Un fenómeno exógeno? No, ya no parece ser exógeno. ¿Qué es? Algo endógeno, pero ¿qué es eso endógeno? Los efectos calendarios. Entonces hay otra cosa que yo sé. Yo sé que el transporte aéreo en enero y febrero y diciembre tiene un comportamiento que se observa siempre. Entonces, debería de incorporar esa información en el modelo. En este momento no hay ningún componente que yo conozca, hasta el momento de la clase, no hay ningún componente que yo pueda incorporar que controle esos efectos. Pero los veo en los residuales. O sea, cuando miro los residuales, allí están los efectos calendarios. Tengo que controlarlos. Porque si no los quito, no puedo hacer que eso sea un ruido blanco. Entonces, ¿cómo los voy a quitar ahorita? Solamente con unas domis que no son efectos exógenos, pero yo sé que son efectos que puedo identificar. Son procesos endógenos, pero voy a controlar y la razón por la que lo voy a controlar ahora es porque no tengo otra herramienta para controlarlo en este momento. Voy a generar una en un par de clases, pero en este momento no. Entonces, dicho esto, vayamos a ahora sí, ya que conocimos la tabla, entonces vayamos a R. Lo que voy a hacer es importar las dependencias. Aquí no tengo nada nuevo. Estoy importando todas las domis. Aquí las explico más o menos qué son. No están todas las domis ahí reportadas. Y porque siempre que he ido avanzando el curso, alguien me propone una domi nueva y entonces luego la pongo y nunca la reporto ahí. Este, pero ahí ustedes podrían incorporar sus domis. Por ejemplo, la de la crisis subprime podría ser algo interesante agregar. Voy a importar ahora dos archivos, un archivo nuevo, que ahora se llama MAROOT, porque lo que va a hacer es extraer las raíces del polinomio característico, pero del componente de medias móviles. Vamos a convertir a series de tiempo, y no solamente las series,
que en este caso que son los pasajeros transportados en el metro, sino que también las domis que voy a ocupar para controlar algún efecto en particular, ¿vale? Bien, entonces hagamos los gráficos de las, pues solo para acordarnos cómo se ven los pasajeros transportados en el metro. Entonces sabemos que tiene aquí unas caídas y vamos a estimar un proceso MA. Un MA1 se vería de esta manera, pasajeros transportados en el metro, en logaritmos, con todas estas domis. Entonces, y está en logaritmos. Entonces, este es el componente MA. Pero noten, las domis sí son interpretables, al igual que en el caso de econometría clásica, las domis aquí son interpretables. En el caso de econometría clásica, cuando incorporamos una domi, por ejemplo, la del sexo, sabemos que se puede interpretar como el efecto que tiene la condición de ser hombre o identificarse como hombre o mujer, dependiendo del caso, y sobre alguna variable, ¿no? Por ejemplo, sobre el salario. Y podemos saber el efecto que tiene la condición de ser hombre. Por ejemplo, a lo mejor seguramente la domi, si tuviéramos una ecuación de que explica el salario, seguro tendríamos que esa DOMI, de si identifica a los hombres, esa debería ser positiva y significativa, porque diría que en promedio los hombres ganan más que las mujeres. Eso es lo que captura. Ahora, aquí las DOMIs, ¿qué es lo que capturan? Por ejemplo, esa DOMI de septiembre de 2017 capturaría el efecto que tuvo el sismo sobre el transporte en el metro. Entonces, así como está en logaritmos la serie, esa DOMI se puede interpretar en términos porcentuales. Entonces, diría que en promedio el sismo del 2017 tiró el transporte aéreo en 37%. Luego, la pandemia, diría que en febrero, probablemente la pandemia en realidad, si ustedes observan, en febrero no había, digamos, en el metro no se observaba todavía un efecto, porque si bien es positivo, no es significativo. Pero marzo también es negativo, pero tampoco es significativo. ¿Hasta dónde se observa el efecto en el metro? Hasta abril. Eso es malo, de hecho. ¿Cuándo se anunció el lockdown en México? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo se inició cómo se dice? En marzo. En marzo no hay efecto. Pues la gente no dejó de viajar sino hasta abril. Eso sí está, sí habla mal de la política pública, ¿no? De no se implementó. Pero bien, pero aquí tenemos otros efectos, ¿no? Por ejemplo, mayo. Mayo de 2020 ya fue como uno de los escenarios. Entre abril y mayo son los efectos más graves. En abril cayó casi, digamos, podemos decir que más del 100% cayó. Ese es un número abismalmente loco. Ese ya no sería interpretable porque es muy grande el efecto. Pero este sí. En mayo cayó 68% el transporte respecto de otros, respecto de meses comparables, es lo que diríamos. En enero cayó 31%, en enero 21% y en febrero 25%. ¿Por qué estos son importantes? Porque fueron los momentos en los demás muertes por COVID. Por eso como que el efecto fue, ahí se ve muy claro. Bien, veamos cómo se ve ahora un MA de orden 4. Igual para el logaritmo de los pasajeros transportados en el metro, veamos este que está aquí. Eh, y este MA4 no le incluí ningún exógeno. Y el de aquí arriba sí tiene exógeno. Pero miremos, el que está aquí arriba que sí tiene exógenas, bueno, el que está no tiene exógenas, vean cómo se ven los residuales. Sin exógenas se ve así. Con cuatro rezagos, los cuatro están dentro del polinomio característico. Pero ¿qué pasa si hago cuatro, pero le agrego exógenos? Si hago cuatro también y le agrego exógenas, noten cómo es que los residuales empiezan a corregirse, ¿no? Entonces se empieza a corregir los residuales, el modelo no se vuelve inestable, todavía todos los raíces están dentro del círculo unitario, y pues comparemos los modelos. Entonces, aquí tengo el modelo en logaritmos, bueno, la serie en logaritmos, y aquí están los residuales. El primero, el que está de este lado, incluye DOMI, y el segundo no las incluye. Si ven cómo es que o sea, se corrigen, aquí todavía le faltaría todavía un buen trabajo para corrección, pero sí se empieza a notar ya como este objeto que queda ahí, sí ya es algo más que parece un ruido blanco, ¿no? ¿Qué es algo que a lo mejor que sería una crítica aquí? Tal vez no hay que modelarlo en niveles, tal vez esto hay que modelarlo en diferencias también, ¿no? Tal vez es una mejor opción, ¿no? En este caso. Vale. Bien. ¿Dudas? Sí. Y modelo.
¿ok? A ver, así lo modelamos en diferencia, sería, vamos a cambiar aquí el modelo. Aquí, desde aquí podemos revisar. Aquí tendríamos que cambiar, sería, creo que es DLP, si no mal me acuerdo. A ver, sí, D. Esto es en diferencias. Este es el círculo, ok, está bien. Y está en diferencias, vamos a ponerlo en diferencias. Y comparemos ambos modelos. Y sí se corrigen, ¿no? Y si, por ejemplo, ya no está esta caída. Sí, aquí todavía me falta una, corregir, pero esto ya parece más ruido blanco. Incluso pueden verlo en la oscilación. Este, el modelo rojo, oscila desde -4 hasta 2 y aquel desde desde punto 4 hasta 0,2 y aquel desde -1 hasta 0,2. Así ya su varianza es más corta y la varianza de aquel es más grande. Y sí se corrigen bastante de los problemas que tiene, solamente por hacerlo diferente. Este está ya en diferente. ¿Sí? Quería volver a citar otra diferencia, por la segunda diferencia, que podría resolver. No lo creo. Bueno, tal vez, bueno, sí, es que en segundas diferencias seguro ya perderías estos cambios, ¿no? Abruptos. Sí, es probable. Pero el problema de hacerlo en segundas diferencias, bueno, sí puedes hacerlo, técnicamente puedes hacerlo. Lo que ya no estoy seguro es si podrías interpretar algo de eso, pero puedes hacerlo, sin ningún tema. Pero no hay una restricción técnica, sería una restricción más de interpretabilidad de lo que sale. Eso es lo que yo creo que ya no está claro. ¿Vale? Bien. ¿Comentarios? Bueno, igual y como siempre, nada más lo pueden tejer para que después lo presenten y ya. Bien, pues aquí es donde quiero llegar hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Dudas, comentarios? Ah, sí, perdón, perdón. Es que si los eliminas vas a dejar un hueco en la serie. Y acuérdate que aquí lo importante es que puedas modelar, por ejemplo, la serie en términos de información pasada. Si dejas ese hueco, si lo eliminas, cuando hagas rezagos, va a generar un hueco para todos los valores. Imagínate que eliminas marzo del 2020, va a haber un hueco cuando quieras comparar ese marzo con el anterior, ¿no? Entonces, en lugar de eliminarlos, hay gente que dice que mejor, en lugar de ocupar dummies, trates de imputarle un valor. O sea, como poner el promedio de los marcos que hayas observado y ponerle ese valor, para corregir el efecto que tiene de que hubo un cambio exógeno, abrupto. Pero eso es equivalente a poner la DOMI. ¿Y qué es lo lindo de poner la DOMI? Que tienes el coeficiente y puedes analizar el efecto que tuvo. O sea, tiene el mismo efecto, te corrige el cambio abrupto, pero además tienes un coeficiente que puedes interpretar. Ok, vale. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Ok. Si no tienen dudas, creo que aquí vamos a dejarle por hoy, ¿vale? Y aprovechemos el puente. Si no, nos vemos hasta el jueves. ¿No? Sí. Salvo que quieran venir el 16. No, no, es cierto. No, yo tampoco quiero venir. Vale. Nos vemos el jueves, descansen.